Este videoensayo tiene como objetivo concientizar sobre cómo, a pesar de los cambios iniciados en los años 60 con la revolución sexual, que abrió las puertas a la libertad sexual y cuestionó las normas tradicionales, la igualdad prometida sigue siendo incompleta. Hoy, las mujeres continúan enfrentando juicios y estigmatización por su vida sexual, mientras que los hombres son celebrados, lo que refleja una persistente doble moral sexual. Esta problemática no solo limita las libertades individuales, sino que también revela las desigualdades estructurales profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Analizar este fenómeno desde una perspectiva de género es esencial para comprender por qué seguimos luchando en pleno siglo XXI por una libertad sexual igualitaria y por el respeto efectivo de los derechos humanos. Aunque la revolución sexual prometió libertad e igualdad hace más de medio siglo, hoy seguimos viviendo en un mundo donde esa promesa no se ha cumplido para todos por igual. Quiero mostrar cómo esta problemática sigue afectando especialmente a las mujeres, limitando su autonomía y libertad, y evidenciar que la doble moral no es un problema del pasado, sino una realidad que está muy presente y que vulnera derechos fundamentales. Un ejemplo de esto es el caso de Britney Spears en los años 2000, quien fue duramente criticada por su forma de vestir, sus presentaciones provocativas y su vida privada, mientras que artistas masculinos de la misma época eran aplaudidos por actitudes similares. Este caso muestra cómo los prejuicios hacia la sexualidad femenina siguen marcando la vida pública de las mujeres y refuerza la necesidad de analizar estas dinámicas desde una perspectiva de género. Al analizar este fenómeno desde una perspectiva de género, quiero lograr que se llegue a una reflexión crítica y que se remarque la urgencia de seguir construyendo una sociedad donde la libertad sexual sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de género. A través de la educación sexual que sea moralmente integral, también con la representación equitativa en medios de comunicación y la promoción de políticas públicas que muestren equidad de género en todos los ámbitos sociales. Aunque podríamos pensar que hoy vivimos en sociedades más abiertas e igualitarias gracias a cambios como la legalización de anticonceptivos, la despenalización del aborto en varios países y el reconocimiento de derechos LGBTQ+, estos avances no han erradicado la desigualdad. Según ONU Mujeres, en 2022, el 73% de las mujeres en América Latina reportan haber sido víctimas de violencia simbólica o mediática. Esto demuestra que, a pesar de los logros legales, las normas culturales y los prejuicios sociales siguen dictando expectativas distintas para hombres y mujeres, perpetuando así la doble moral sexual. Por un lado, quienes sostienen que aún existe una doble moral sexual argumentan que los estereotipos de género siguen profundamente arraigados en nuestra cultura. Mientras a los hombres se les reconoce como galanes o conquistadores, las mujeres son etiquetadas de forma despectiva por comportamientos similares. De acuerdo con un estudio de la American Psychological Association en 2022, el 65% de las mujeres jóvenes reporta ser juzgada más severamente que los hombres por su vida sexual. Además, un informe de Plan International en 2020 reveló que el 58% de los jóvenes ha sufrido acoso o el conocido slut shaming en redes sociales, evidenciando que la vergüenza sexual sigue siendo una práctica común. La doble moral también se refleja en la representación mediática. En series como Mad Men, el protagonista, Don Draper, es admirado por sus múltiples relaciones, mientras que las mujeres que ejercen su libertad sexual son retratadas como poco serias o fáciles. Figuras públicas como Leonardo DiCaprio son celebradas por su historial amoroso, en contraste con mujeres como Britney Spears o Taylor Swift, criticadas mediáticamente por sus relaciones. Más recientemente, el caso de Billie Eilish, criticada por su cambio de imágenes al empezar a usar un estilo más descubierto, mostrando más su cuerpo. Esto expone cómo la sociedad sigue imponiendo un juicio desigual sobre la expresión de la sexualidad femenina. Sin embargo, también existen representaciones que desafían esta doble moral. Series como Sex Education o Fleabag muestran personajes femeninos que viven su sexualidad de manera libre y compleja, sin ser reducidas a estereotipos negativos. Estas narrativas reflejan un cambio positivo en la cultura mediática, aunque aún no son la normalidad. Incluso en temas como el acceso a derechos reproductivos, la doble moral persiste. La presión social y el estigma alrededor de la anticoncepción y el aborto recaen casi totalmente sobre las mujeres, a pesar de que la responsabilidad sexual es compartida. Aunque, en muchos casos, las mismas mujeres dicen que el tomar pastillas anticonceptivas o el tema de abortar
depende totalmente de ellas. Pero, de todas maneras, de cómo lo veas, existen argumentos bastante sólidos que plantean que esta situación ha cambiado significativamente. Quienes sostienen que la doble moral sexual está desapareciendo, argumentan que hoy existe una mayor conciencia social y una transformación cultural en marcha. Movimientos como #MeToo o el Slut Walk han puesto en el centro del debate la necesidad de eliminar los juicios morales basados en el género. Además, un estudio del Pew Research Center en 2023 muestra que el 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años considera que hombres y mujeres deben ser juzgados de la misma manera respecto a su vida sexual. Esta generación, más abierta y crítica, junto con el avance de la educación sexual integral en distintas regiones, señala que el cambio, aunque lento, es posible. La educación sexual integral, que comienza a abrirse paso en distintas regiones, representa un cambio significativo al ofrecer una visión basada en el respeto, la equidad de género, y podría ser la clave para construir nuevas generaciones más conscientes e igualitarias. A pesar de estos avances, lo cierto es que la transformación es desigual y no alcanza a toda la población de la misma forma. En muchos sectores, especialmente en comunidades conservadoras o en países donde las leyes siguen restringiendo derechos reproductivos, la doble moral sexual sigue siendo una realidad cotidiana. Esto muestra que, si bien hemos avanzado, aún queda un largo camino por recorrer para que la libertad sexual sea realmente igualitaria y deje de estar condicionada por el género. A lo largo de este ensayo, he mostrado cómo la doble moral sexual sigue siendo una barrera invisible a simple vista, pero evidente en la práctica diaria, que limita la libertad y la igualdad prometidas desde la revolución sexual. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos legales y culturales, las mujeres siguen enfrentando juicios sociales que no se aplican a los hombres, evidenciando que el camino hacia una verdadera equidad todavía está incompleto. Reflexionar sobre esta problemática me permitió entender que la libertad sexual no puede ser real si no es igualitaria. Aprendí que los derechos humanos no solo dependen de leyes y normas escritas, sino también de las prácticas culturales y de los prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad. Comprendí también la importancia de aplicar una perspectiva de género para analizar fenómenos como la doble moral sexual, ya que solo así podemos visibilizar las desigualdades que de otro modo pasarían desapercibidas. En definitiva, aprender sobre este tema me hizo más consciente de la necesidad de cuestionar y transformar no solo las leyes, sino también las actitudes y valores sociales, para construir una sociedad donde la libertad y la igualdad sean realmente para todos. Gracias.